¿Alguna vez has visto los ojos de alguien que ha perdido toda esperanza? No me refiero a una tristeza pasajera o a un mal día. Me refiero a esa mirada vacía de quien ya no espera nada bueno de la vida. Esa era exactamente la mirada que tenía Dante cuando lo encontraron tirado en una calle de las afueras de la ciudad, más muerto que vivo. Era flaco, cojeaba de la pata trasera derecha y tenía una herida infectada en el costado que despedía un olor que hacía que la gente se alejara instintivamente. Pero lo que más impactaba no era su estado físico, era esa mirada. Una mirada que parecía decir: ya entendí, no valgo nada. En el refugio municipal lo llamaban el Invisible. No porque fuera pequeño o se escondiera en algún rincón. Al contrario, Dante siempre estaba ahí, en la primera jaula, mirando a cada persona que entraba con una mezcla de esperanza y resignación que partía el alma. Pero por alguna razón que nadie lograba explicar, las familias que llegaban buscando una mascota simplemente no lo veían. Sus ojos pasaban sobre él como si fuera parte del mobiliario. 3 años. 1095 días exactos había pasado Dante en esa jaula de concreto y barrotes oxidados. Mientras veía cómo llegaban perros nuevos, encontraban familias en semanas y se iban moviendo la cola hacia sus nuevos hogares. Él seguía ahí, esperando, siempre esperando. Los voluntarios del refugio habían intentado de todo. Le cambiaron el nombre 3 veces, pensando que tal vez Dante sonaba demasiado dramático. Probaron con Max, luego con Buddy, finalmente con Lucky. Ironías de la vida. Nada funcionó. Organizaron eventos especiales, lo pusieron en las redes sociales del refugio. Incluso pagaron anuncios promocionando específicamente a los perros de mayor edad. Dante aparecía en todas las fotos, siempre con esa expresión que mezclaba esperanza y derrota a partes iguales. Pero la realidad es cruel, y los refugios municipales no son hoteles. Tienen capacidad limitada, recursos limitados y decisiones imposibles que tomar cada día. Cuando llegó el memo esa mañana de martes, la directora del refugio, Carmen, tuvo que sentarse en su oficina y llorar en silencio durante 10 minutos antes de poder procesar lo que tenía que hacer. El papel decía simplemente: Dante, ficha 247, programado para eutanasia humanitaria, viernes 3:00 p.m., 24 horas. Eso era todo lo que le quedaba al perro que había esperado pacientemente durante 3 años, a que alguien, cualquiera, lo eligiera. Carmen había trabajado en refugios durante 15 años. Había visto cientos de casos como este. Perros que por alguna razón inexplicable simplemente no conectaban con las familias adoptantes. Sabía que era parte del trabajo, que no se podían salvar a todos. Pero algo en Dante era diferente. No era agresivo. No tenía problemas de comportamiento graves. No era viejo ni estaba enfermo, más allá de lo que un buen veterinario pudiera arreglar. Simplemente era invisible. Esa noche, Carmen se quedó trabajando hasta tarde, como siempre. El refugio estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido ocasional de algún perro moviéndose en su jaula o el goteo persistente de una tubería que llevaba meses prometiendo arreglar. Se acercó a la jaula de Dante con una manta extra y un juguete de cuerda que había comprado con su propio dinero. «Lo siento, muchacho», le susurró mientras él se acercaba lentamente a los barrotes. «Ojalá las cosas fueran diferentes». Dante la miró con esos ojos que ya habían visto demasiado, y por primera vez en meses, Carmen lo vio mover la cola. Solo un poco. Un movimiento casi imperceptible. Pero ahí estaba, como si entendiera que ella había hecho todo lo posible. Lo que Carmen no sabía era que a menos de 5 kilómetros de distancia, en una mansión que ocupaba 3 manzanas completas, un hombre llamado Víctor Petrov estaba sentado en su estudio rodeado de lujos que la mayoría de la gente solo ve en películas, contemplando una decisión que había estado postergando durante semanas. Víctor era lo que los periódicos llaman un magnate excéntrico. Había hecho su fortuna en tecnología,
vendiendo su empresa de software por una suma que tenía más ceros de los que la mayoría de la gente puede contar. Pero el dinero no había llenado el vacío que sentía desde que perdió a su esposa en un accidente 5 años atrás. Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. Las noches eran largas, los días se sentían vacíos, y por primera vez en su vida, Víctor había comenzado a pensar que tal vez sería mejor si simplemente no estuviera. Había escrito la carta. Estaba ahí, en su escritorio de caoba, junto a un testamento que dejaba toda su fortuna a organizaciones benéficas. Lo único que lo detenía era una extraña sensación de que algo faltaba, como si hubiera una pieza del rompecabezas que no había considerado. Esa noche, Víctor no podía dormir. Salió a caminar por su jardín, pero el silencio de la mansión lo asfixiaba. Decidió dar un paseo en su auto, sin destino particular. Solo necesitaba movimiento, algo que lo distrajera de sus pensamientos. Fue entonces cuando vio las luces del refugio municipal todavía encendidas a las 11 de la noche. Por curiosidad más que por otra cosa, se detuvo. Nunca había tenido una mascota. Su esposa había mencionado la idea varias veces, pero él siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Ahora, con todo el tiempo del mundo y ningún propósito que lo motivara, la idea le pareció interesante. Se acercó a la ventana del refugio y vio a Carmen terminando de limpiar las jaulas. Cuando ella notó la figura elegante parada afuera, vestida con un abrigo que probablemente costaba más que su salario de 3 meses, su primera reacción fue de desconfianza. El refugio había tenido problemas con personas que venían a curiosear, pero nunca adoptaban realmente. Carmen abrió la puerta con cautela. «Disculpe, pero estamos cerrados. Si está interesado en adoptar, puede volver mañana a las 9». Víctor la miró con esos ojos cansados que Carmen había aprendido a reconocer en los humanos, igual que los reconocía en los animales. «Disculpe la hora. No podía dormir y vi las luces encendidas. Me preguntaba si podría ver a los perros que tienen disponibles». Había algo en su tono que hizo que Carmen reconsiderara. Tal vez era la hora extraña. Tal vez era la manera en que había dicho disponibles, como si supiera que no todos los perros en un refugio realmente lo estaban. O tal vez era simplemente que después de 15 años en este trabajo, había desarrollado un instinto para reconocer a las personas que realmente necesitaban salvar algo, aunque no supieran qué. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo puedo mostrarle por unos minutos. Tengo que cerrar pronto». Mientras caminaban por el pasillo entre las jaulas, Víctor observaba a cada perro con una atención que Carmen rara vez veía en los visitantes. No hacía comentarios sobre lo bonitos o lo pequeños que eran. No preguntaba sobre razas o edades, simplemente los miraba. Realmente los miraba. Cuando llegaron a la jaula de Dante, algo extraño sucedió. Víctor se detuvo. No de la manera casual en que la gente se detiene cuando ve un perro que les llama la atención. Se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Dante estaba acostado en el fondo de su jaula, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras. Cuando vio a Víctor, no se levantó corriendo hacia los barrotes como hacían los otros perros. No ladró pidiendo atención. Simplemente levantó la cabeza y lo miró. Y en ese momento, 2 seres que habían perdido la esperanza se reconocieron mutuamente. Dijo Víctor con una voz tan suave que Carmen apenas pudo escucharlo. ¿Qué le pasa a este? Carmen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ese es Dante. Ha estado aquí 3 años. Mañana. Se detuvo. No podía decirlo. ¿Mañana qué? La pausa se alargó. Carmen luchó contra las lágrimas que amenazaban con aparecer. Mañana lo vamos a dormir. No ha encontrado familia en todo este tiempo y necesitamos el espacio. Víctor se acercó más a la jaula. Dante se levantó lentamente y caminó hacia los barrotes. No con la energía desesperada de un perro que mendiga atención, sino con la dignidad tranquila de alguien que ya no espera nada pero sigue siendo cortés. Cuando Víctor extendió su mano hacia los barrotes, Dante la olfateó suavemente y luego, para sorpresa de Carmen, apoyó su hocico contra los dedos del hombre.
No fue un gesto dramático. Fue simple, directo, honesto. Como si dijera, «Hola, yo también estoy cansado. ¿Puedo sacarlo de la jaula?» Carmen dudó. Técnicamente tenía protocolos que seguir, pero algo en la manera en que Víctor había hecho la pregunta, como si fuera la cosa más importante del mundo, la convenció. Cuando abrió la jaula, Dante salió lentamente y se sentó frente a Víctor. No saltó, no corrió en círculos, no hizo ninguna de las cosas que los perros suelen hacer cuando conocen a alguien nuevo. Simplemente se sentó y esperó. Víctor se agachó hasta quedar a la altura de Dante. Durante varios minutos, hombre y perro se miraron en silencio. Carmen, que había presenciado miles de primeros encuentros entre adoptantes y mascotas, nunca había visto algo así. Era como si estuvieran teniendo una conversación que ella no podía escuchar. Finalmente, Víctor habló. ¿Cuánto cuesta adoptarlo? La cuota de adopción son 150 pesos, pero eso incluye la esterilización, las vacunas y... No, la interrumpió Víctor suavemente. ¿Cuánto cuesta salvarlo? Carmen no entendió la pregunta de inmediato. ¿Perdón? Víctor se levantó lentamente, sin dejar de mirar a Dante. Este perro me está diciendo algo que necesito escuchar. Y creo que yo tengo algo que él necesita también. Pero no estoy hablando solo de adopción. Estoy hablando de... más. Y ahí fue cuando Carmen se dio cuenta de que no estaba tratando con un adoptante común. Estaba frente a alguien que, igual que Dante, había estado esperando sin saberlo, esperando a que algo o alguien le diera una razón para seguir adelante. Esa noche cambió todo, no solo para Dante, no solo para Víctor, sino para cientos de animales que ni siquiera sabían que existía la esperanza. Víctor no se llevó a Dante esa misma noche. En su lugar, hizo algo que Carmen jamás había visto en 15 años trabajando en refugios. Se sentó en el suelo frío del pasillo con su traje de miles de pesos y simplemente acompañó a Dante hasta el amanecer. Hablaron. Bueno, Víctor habló. Le contó sobre su esposa, sobre las noches vacías, sobre la carta que había escrito y que seguía esperando en su escritorio. Dante lo escuchó, no con la paciencia forzada de un animal entrenado, sino con la sabiduría silenciosa de alguien que entiende el dolor ajeno porque ha vivido el propio. De vez en cuando, apoyaba su cabeza contra la pierna de Víctor como diciendo, «Yo también he estado ahí». Cuando llegaron las primeras horas de la mañana, Víctor le dijo a Carmen algo que ella repetiría en entrevistas durante años. «Este perro no necesita ser salvado. Él vino a salvarme a mí. Y si me lo permite, me gustaría asegurarme de que ningún otro Dante tenga que esperar 3 años para encontrar su propósito». La adopción de Dante fue solo el comienzo. Víctor no se conformó con llevárselo a su mansión y darle una vida cómoda. Esa misma semana, compró el terreno abandonado junto al refugio municipal. Carmen pensó que iba a construir condominios o un centro comercial, como hacían todos los millonarios que llegaban a mejorar el barrio. Se equivocó por completo. 6 meses después, donde antes había maleza y escombros, se alzaba el Centro de Rehabilitación Dante. No era solo un refugio más grande o más bonito, era una revolución. Instalaciones veterinarias que rivalizaban con hospitales humanos, espacios de rehabilitación física para animales con discapacidades, áreas de terapia conductual, y algo que nadie había visto antes, hogares permanentes para los inadoptables. Porque Víctor había entendido algo que la industria del rescate animal llevaba décadas ignorando. No todos los perros necesitan ser adoptados para tener una vida digna. Algunos, como Dante, solo necesitan ser vistos, ser valorados, tener un propósito. Dante se convirtió en el embajador oficial del centro, pero no en el sentido decorativo que podrías imaginar. Víctor había descubierto que su compañero tenía un don especial para reconocer a otros animales en situaciones desesperadas. Era como si su experiencia de 3 años esperando lo hubiera convertido en un radar emocional para detectar la desesperanza ajena. Cuando llegaban casos difíciles al centro,
Perros agresivos, traumatizados o simplemente rotos, Dante era quien los recibía primero. No hacía trucos, no jugaba, no intentaba entretenerlos. Simplemente se sentaba cerca y los acompañaba. Su presencia decía: «Yo también estuve donde tú estás, y mira dónde estoy ahora». Los resultados fueron extraordinarios. Perros que llevaban años en refugio sin mostrar progreso comenzaron a abrirse. Casos que otros centros habían declarado irrecuperables encontraron nueva vida. Los veterinarios llamaron a Dante el sanador silencioso. Los medios lo bautizaron como el perro que salva perros. Pero la historia que realmente impactó al mundo llegó 2 años después de la adopción. Víctor había estado dando una entrevista para un documental sobre el centro, hablando sobre los avances en rehabilitación animal, cuando el periodista le hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Por qué decidió adoptar específicamente a Dante esa noche? La respuesta de Víctor se volvió viral en cuestión de horas. «Yo no fui al refugio buscando salvar a un perro», dijo con una calma que ocultaba años de dolor. «Fui porque había tomado la decisión de terminar con mi vida esa misma noche. Había perdido todo sentido de propósito después de la muerte de mi esposa. Tenía la carta escrita, los arreglos hechos. Solo necesitaba un último paseo para reunir valor». La cámara captó el momento exacto en que Víctor se quebró. «Cuando vi a Dante, me vi a mí mismo, un ser que había esperado tanto tiempo a que alguien lo eligiera, que había perdido la esperanza pero seguía ahí, con dignidad, esperando. Y me di cuenta de que si él podía esperar 3 años con esa fortaleza, yo podía esperar un día más». Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. «Esa noche, los dos decidimos seguir viviendo. Él me enseñó que no importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuántas veces te hayan rechazado, tu vida puede cambiar en un segundo cuando encuentras tu propósito». El video de esa entrevista se compartió millones de veces, pero más importante que la viralidad fueron las llamadas que comenzaron a llegar al centro. No solo de personas queriendo adoptar, sino de otros millonarios, de políticos, de organizaciones internacionales queriendo replicar el modelo Dante en sus países. Hoy, 5 años después de esa noche en el refugio municipal, existen 37 centros Dante en 18 países. Miles de animales que habrían sido sacrificados han encontrado no solo hogares, sino propósito. Y todo comenzó con un perro que esperó 3 años y un hombre que casi no esperó un día más. Carmen, quien ahora dirige la fundación internacional que surgió del proyecto, siempre termina sus presentaciones con la misma reflexión. Dante nos enseñó que no existe tal cosa como un animal inadoptable o una vida sin valor. Solo existen conexiones que no han sucedido todavía. La última vez que vi a Dante, ya con 11 años y el pelo plateado alrededor del hocico, seguía recibiendo a los nuevos rescates en el centro. Ya no podía correr como antes, pero su presencia seguía siendo magnética. Los animales más desesperados se calmaban a su lado. Era como si llevara consigo la promesa de que la espera, por larga que sea, siempre puede valer la pena. Víctor, quien nunca se casó de nuevo pero dice haber encontrado una familia en cada animal del centro, todavía visita la jaula original donde encontró a Dante. Ahora es un monumento, con una placa que dice: «Aquí comenzó la esperanza». Y si alguna vez te encuentras en esa situación donde sientes que nadie te ve, que has esperado demasiado tiempo, que tal vez sería más fácil rendirse, recuerda la historia de Dante. Recuerda que a veces la persona que más necesitas encontrar también te está buscando, y que el encuentro, cuando finalmente sucede, puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de miles de otros. Porque Dante no fue solo adoptado, fue reconocido, y esa diferencia lo cambió todo. Escucha, es solo un perro, dicen algunos, pero tú sabes que es familia. Por eso preparé 60 recetas caseras para que coma mejor y se sienta más amado. No es gratis, pero si lo amas, ni lo vas a pensar. Está en el link de mi perfil, por si también quieres que te mire con esos ojos de amor. Nos vemos en el próximo video.